En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha advertido que las personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus y que con conocimiento propaguen la enfermedad podrían recibir hasta 10 años de prisión. A través de su cuenta del Twitter, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, detalló que en caso de que el contagio resulte en lesiones graves o la muerte, cuando esto pudo ser evitado, recibirá una sanción de hasta 20 años de prisión. Ahí está, pues advertidos están todos, así que hay que tener mayor prudencia y respeto y responsabilidad sobre todo con esta enfermedad. Así también les contamos que el Ministerio de Energía y Minas está listando un proyecto para que las empresas distribuidoras de energía eléctrica en Lima, Enel y Luz del Sur puedan postergar el pago de este servicio como parte de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus. Incluso se estudia la posibilidad de beneficiar a aquellos usuarios que tienen deudas acumuladas. La prórroga para el pago de este suministro estaría vigente por 60 días y estará dirigida a la población más vulnerable. Una iniciativa similar se evalúa desde el Ministerio de Vivienda para prorratear el pago de los recibos del servicio de agua potable correspondientes a los meses de marzo y abril durante los próximos 24 meses. Y esta es una noticia dentro de todo alentadora, porque de 74 a 48% se redujo el porcentaje de llamadas malintencionadas a la línea 113. La directora general de Telesalud informó que más de 300 líneas telefónicas ya han sido canceladas por hacer mal uso de este servicio. Estamos llegando a las 80.000 llamadas, han habido picos en los que han llegado a 100.000 llamadas. La línea 113 se refuerza con más de 1.200 orientadores telefónicos adicionales. Ministerios y otras entidades públicas han puesto a disposición sus instalaciones de call center para cubrir la alta demanda de llamadas. Y nosotros hemos podido capacitar personal incluso del Ejército, de la Policía Nacional y personal voluntariado que está dispuesto a trabajar en este call center. Los orientadores han recibido capacitaciones intensivas en alerta epidemiológica para resolver las dudas de la población sobre el nuevo coronavirus. En enlace vía Skype con el noticiero matutino de TV Perú Noticias, Liliana Ma Cárdenas, directora general de Telesalud, informó también que el porcentaje de llamadas malintencionadas ha disminuido en un 26%. Hasta ahora ya tienen más de 300 teléfonos que han sido cancelados para poder hacer llamadas y algunos otros tantos también han sido sancionados económicamente. Reiteró que existen otros medios para que la población acceda a información sobre el COVID-19 mediante WhatsApp al número 952-842-623 y la página web www.gov.pe/coronavirus, plataforma que brinda la opción de realizarse un autodiagnóstico. Ahí está, es una línea de servicio. Momento de hacer una primera pausa en el programa y tras la pausa les vamos a contar qué labores van a cumplir los reservistas llamados pues a realizar esta labor en esta emergencia sanitaria. Regresamos con los detalles. TV Perú. Somos todos. Hola, para protegernos del coronavirus, lávate las manos por más de 20 segundos. O lo que dura una estrofa del himno nacional. No te toques la cara sin lavarte las manos. Cuando vayas a comprar, piensa en los demás. No compartas vasos ni platos. Y por favor, no hagas llamadas falsas a la línea 113. Cuidémonos todos, porque el Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Abuelito, ¿qué comes? Universal, mi gelatina de toda la vida. Yo también quiero Universal para todos los días de mi vida. En el Perú la gelatina es universal.
es bien simple. El Perú tiene sabor. Nuestra familia y nuestra comida tienen sabor. Sabor de oro. Esos tus ojitos lindos. Nuestro barrio tiene sabor. Esos tus ojitos lindos hechizos. Nuestra música tiene sabor. Sabor de oro. ¡Buena cintura, Colorado! ¿Ven? Abundan los momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos. Solo hay que mirar con atención. Y eso sí, acompañarlo siempre con sabor de oro. Ya. Hablando sirviendo. El Perú tiene sabor. Sabor de oro. La luz de tus ojos, lágrimas quedan. Recuerda hacer un uso responsable del Internet. Utilízalo para trabajar, acceder a información importante o herramientas educativas. Evita el envío o descarga de archivos pesados. Reserva los momentos de entretenimiento para horas de menos tráfico. Yo me quedo en casa. Amigos, gracias por su preferencia. Continuamos con el desarrollo de las noticias. 400 ciudadanos de Países Bajos que se vieron forzados a quedarse en el Perú tras el cierre de fronteras por el COVID-19 regresan a su país tras gestiones entre la Municipalidad de Miraflores y la Embajada de la Nación Europea. Los ciudadanos extranjeros se inscribieron previamente en una zona de control instalada en el Parque Salazar de ese distrito. Tras un examen médico en el grupo 8 abordarán el vuelo de repatriación. Vine 2 semanas de visita y justamente llegué a cuarentena, pero ya me estoy regresando a Holanda. ¿Tu ticket para cuándo estaba programado el vuelo? Estaba programado para el 15 de abril, luego lo cambié para el 5, pero de ahí me lo cambiaron porque lo cancelaron hasta el 5 de mayo. Yo te imagino que te ha costado un perjuicio económico, por ejemplo, para poder adquirir este ticket para poder regresar a Holanda. ¿Cuánto te ha costado? Me costó, dicen que 900 euros va a costar. Esto ha sido una coordinación previa que ha realizado el alcalde de Miraflores, el doctor Luis Molina, con la embajadora de los Países Bajos, para que el día de hoy, a primeras horas de la mañana, se le brinde la seguridad necesaria a los más de 400 ciudadanos holandeses que van a ser repatriados hacia su país. Estamos con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, garantizando que toda esta actividad sea de la mejor manera. Esa es la información que nos ha dado un representante de seguridad de la Embajada de los Países Bajos, que ellos tienen registrados 600, por lo que estos serían los primeros 400. Nos van a informar qué otro día va a ser la repatriación de los otros 200. Estaremos atentos para brindar la misma seguridad necesaria. Y la cifra de fallecidos continúa aumentando por causa del COVID-19. Esta vez en Iquitos 2 personas fallecieron tras presentar síntomas críticos. La ciudad de Iquitos registró los 2 primeros fallecidos por causa del coronavirus. Las víctimas murieron esta madrugada. Eran hombres de 53 y 63 años. Ambos estaban hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto. Tenían un cuadro bastante complicado y además tenían antecedentes de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad y uno de ellos El director de salud de Loreto, Percy Minaya, informó cuál es el protocolo que sigue ahora. Nosotros ya habíamos tomado previsiones de esto, habíamos contactado con una de los cementerios aquí que hace este procedimiento. En conferencia de prensa, las autoridades locales y personal de salud exhortaron a los ciudadanos a cumplir con el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio. El Ministerio de Salud reporta un caso más de infectados, sumando 53 en la región Loreto. Y el anunciado antes de la pausa, al menos 1.500 reservistas deberán unirse a nivel nacional a las labores por el estado de emergencia sanitaria. El personal licenciado que no se presente será sancionado con una UIT. Esta es una de las intervenciones para las que serán entrenados los reservistas del Ejército del Perú en todo el país. El personal tendrá como objetivo hacer que los ciudadanos cumplan con el aislamiento social obligatorio y con ello evitar la propagación del COVID-19. Se espera que cerca de 10.500 licenciados acudan a partir de abril a las distintas dependencias militares para registrarse. Esto según un cronograma compuesto de 4 fechas. A partir del 1 de abril estaremos recibiendo a los licenciados en febrero de 2020.
El 2 de abril recibiremos a los licenciados en junio del 2019. El día 3 de abril recibiremos a los licenciados de junio del 2018. Y el día 4 de abril recibiremos a los licenciados en junio del 2018. En caso no existan unidades, divisiones del ejército u oficinas de registro militar cerca a la vivienda de los reservistas del servicio militar voluntario, podrán presentarse en la comisaría o municipalidad de su localidad. Esto para dejar constancia de su presentación. Verificamos la identidad de nuestro personal, de los reservistas, vemos a qué clase pertenecen, se están inscribiendo, vemos sus antecedentes policiales y acá presentan también, como usted muy bien dice, el aspecto contemplado dentro de su trabajo, su labor dentro de las entidades que están ahora prestando su apoyo en esta emergencia. De ser así, no es necesario que continúen el servicio en el activo, pero ya cumplió con el deber ciudadano de presentarse a este llamado. Como parte del procedimiento, los reservistas deberán pasar por una cabina de desinfección. Luego se corroborarán sus datos. Si reciben el visto bueno, serán evaluados por el personal médico. Se les somete a una entrevista y el llenado de la ficha sanitaria respectiva, así como el chequeo de los signos vitales iniciales, como son la temperatura, oxigenación y cualquier otro indicio que nos pudiera dar de su contaminación. Después de esto, pasan al examen médico especializado. Permanecerán activamente en el ejército por un plazo de 60 días para apoyar en las labores por el estado de emergencia. El general Pedro Revilla advirtió que quienes no acudan al llamado de la patria serán sancionados hasta con una OIT. Muy bien, y al otro lado pues de la moneda podría decirse Alejandro Toledo y su esposa Elian Karp la pasan muy bien en los Estados Unidos luego de la liberación del expresidente de una prisión en California. En un video subido a las redes sociales se ve al exmandatario sonriente y con buen semblante celebrando su cumpleaños número 74. Como se sabe, la justicia norteamericana decidió recluirlo en prisión domiciliaria por riesgo a contraer el COVID-19 en una cárcel de los Estados Unidos. Toledo, recordemos, está acusado de recibir 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en el Perú cuando aún era presidente de la República. Ahora enfrenta un proceso de extradición. Y en la estación Naranjal del Metropolitano se registra una situación preocupante. TV Perú constató las largas colas que se forman desde las 5 de la mañana en los exteriores de este terminal, ubicado en Independencia, tras el cambio en los horarios de atención. Lo alarmante es que los pasajeros no respetan la distancia social recomendada para prevenir el contagio del COVID-19. Un panorama distinto se observa en los paraderos de los corredores complementarios, ubicados en los exteriores de la estación Santa Rosa del Metro de Lima. Alrededor de las 6 de la mañana, el número de usuarios será reducido. Los pasajeros contaban con mascarilla y respetaban este metro de distancia que ha sido establecida como una distancia estimada. Ahora, se recuerda que el Ministerio de Transportes ha garantizado que tanto el servicio del Metropolitano como los corredores complementarios van a seguir operando durante el estado de emergencia. Por eso hacemos extensiva, esa recomendación. Así también decenas de personas se encuentran en el mercado 1 de septiembre en San Juan de Lurigancho. Tanto comerciantes como compradores no respetan el distanciamiento y el aislamiento social obligatorio y van incluso hasta en grupos a realizar sus compras. La gran mayoría no cuenta con los elementos básicos de protección sanitaria como son los guantes y las mascarillas. Además, no se observa la presencia de algún representante de la municipalidad, de la policía o del ejército. La venta ambulatoria está prohibida porque no se realiza dentro de un local autorizado y sobre todo pues expone la integridad sanitaria de estas personas. Ahora, no esperemos que tenga que haber necesariamente alguna autoridad representando al municipio, la policía o el ejército para que nosotros cumplamos con estas disposiciones que nos van a tener pues en salvaguarda. Sabemos, la distancia social no se está respetando. Hay una persona acá que no tiene mascarilla, no tiene guantes. Caballero, ¿por qué no tiene guantes, mascarilla, señor? Sí, amigo, voy a traer.
Va a traer, pero ya, y así puede contagiar al resto o se puede contagiar usted. Ya, sí, maestro, disculpa. Ya, ¿por qué no respetan la distancia social de 1 metro de cada uno, por favor? Para así evitar... Sí estoy bien, pero lejos, ahí está 1 metro que es. Y en las ciudades de Chincha, Tarapoto y Cajamarca ocurrieron intervenciones policiales por incumplir el aislamiento social. En Huancavelica, el jefe de la región policial hizo un anuncio importante para evitar casos del nuevo coronavirus. En Chincha, del 16 de marzo hasta la fecha, la policía detuvo a 667 personas por incumplir el aislamiento social decretado por el gobierno. A manera de castigo, en el patio de una comisaría, los intervenidos hicieron sentadillas, planchas, entre otros ejercicios. Aquellos que incurren en lo que es violación del decreto supremo, desobediencia y resistencia a la autoridad, aunado a uno u otra más conducta que revele la comisión de un delito, ingresan al calabozo. En Tarapoto, en una acción conjunta de la policía, ejército y serenazgo, se intervino a 3 conductores de trimóviles. También capturaron a un motociclista en aparente estado de ebriedad que intentó fugarse por transitar durante la inmovilidad social. Todos fueron llevados a la comisaría del distrito de Morales y de Tarapoto. Hubo un caso, ¿no?, que un ciudadano, al parecer en visibles síntomas de ebriedad, conduciendo una motocicleta, no quiso hacer el alto. Cuando se les comunicó, se inició una persecución, finalmente ha sido intervenido. También ha sido puesto a disposición de la comisaría de Morales. En Cajamarca, serenazgo del distrito de Baños del Inca detuvo a 8 trabajadores de la municipalidad provincial por almorzar y consumir bebidas alcohólicas en un restaurante campestre. Ellos permanecen detenidos en la comisaría de Baños del Inca, donde enfrentarán un proceso penal. En Huancavelica, más de 1.235 personas infringieron el estado de emergencia en los primeros 15 días de aislamiento social. El jefe de la región policial de Huancavelica, coronel Juan Villaorduña, anunció que en los próximos días las medidas de seguridad serán más rigurosas en las ciudades y vías fronterizas. Estamos dentro de los departamentos que todavía no ha llegado el coronavirus aquí, a Huancavelica, ¿no? Y eso fue rescatado por el presidente y nos instó a poner mano dura para no dejar que ingrese visitantes de otros departamentos aquí a nuestra región. Quienes incumplan la ley serán llevados por 4 horas a la comisaría. Si son reincidentes, pasarán 24 horas como dispone la ley. Y en el plano internacional, España endurece el confinamiento hasta el próximo 9 de abril de trabajadores de actividades no esenciales. Italia refuerza su seguridad ante el temor de un estallido social como consecuencia del confinamiento, mientras que en China, tomando precauciones, residentes de Wuhan asisten a centros comerciales y ya realizan compras. El COVID no da tregua al mundo. En España las calles amanecieron más vacías luego que el gobierno adoptó medidas más drásticas para frenar nuevos contagios. El país registra más de 85.000 infectados, saturando los hospitales. Por ello, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, suspendió las actividades no esenciales, excluyendo a la agricultura, al transporte, construcción e industria farmacéutica, entre otros. Más de 7.000 han fallecido, mientras 17.000 se han recuperado. En Madrid, una de las localidades más afectadas, los edificios públicos lucen con banderas a media asta en homenaje a las 3.000 víctimas mortales. También se aplaude los esfuerzos del personal sanitario que lucha con la pandemia. Ante la situación crítica por el confinamiento, las autoridades al sur de Italia temen un estallido social. Medios locales señalan que los residentes necesitan comida, por lo que podría producirse saqueos o desmanes. A través de las redes sociales, varias personas incitan a asaltar farmacias y supermercados, por lo que el gobierno refuerza las calles. Y la ciudad de China de Wuhan, epicentro de la epidemia, poco a poco vuelve a la normalidad. Los centros comerciales y complejos abrieron sus puertas a los residentes que permanecieron 2 meses en cuarentena. Las personas salieron a las calles portando mascarillas y mantienen la distancia social.
De otro lado, la Organización Mundial para la Salud concluyó que el COVID no se transmite por el aire, por lo que no es necesario utilizar mascarillas en espacios públicos. Sin embargo, insistió en que las vías habituales de contagio son las gotitas de tos o estornudos de una persona infectada. También en los Estados Unidos, un buque de hospital militar con 1000 camas llega al aeropuerto de Nueva York, donde se registra el número de pacientes con el COVID-19. El presidente Donald Trump declaró el estado de cuarentena obligatoria y autorizó el uso de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar el coronavirus. La pandemia del coronavirus avanza a toda velocidad en Estados Unidos, donde hasta el momento han fallecido más de 2.500 personas y los infectados superan los 143.000. New York, uno de los estados donde el virus se ha extendido de manera rápida, ya superó los 1.000 muertos en menos de un mes que se detectó el primer caso en el lugar. En medio de la crisis sanitaria, un buque convertido en un hospital provisional arribó al puerto de este estado ante la gran afluencia de pacientes infectados en los centros de salud. El buque está equipado con 12 quirófanos y un equipo de 200 trabajadores sanitarios. Otros 4 sitios fueron aprobados para ofrecer cuidados para descongestionar los hospitales. Ante este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el aislamiento voluntario en todo el país para contener los estragos de la enfermedad. También dijo que será un escenario positivo si se logra contener el número de fallecidos por el COVID-19. Asimismo, la FDA autorizó el uso limitado de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar el virus. Dichos fármacos serán distribuidos y recetados por los médicos a los pacientes adolescentes y adultos hospitalizados con COVID-19. Y un hospital de México se viene recuperando el tenor español Plácido Domingo una semana después de dar positivo al COVID-19. El cantante de 79 años, quien está respondiendo al tratamiento, permanecerá en un nosocomio de Acapulco hasta que esté completamente recuperado. Los médicos que lo atienden informaron que el tenor ingresó al nosocomio el 22 de marzo, luego que se confirmó que era positivo a la enfermedad. Por su parte, Domingo, quien presentaba fiebre y tos, instó a sus seguidores a tener cuidado y seguir todas las instrucciones para evitar contraer la infección. Momento de hacer una nueva pausa en el programa, pero al volver regresamos con nuestro segmento informativo en lenguas originales. Ya regresamos.